¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen? Feliz Navidad para quienes festejan la procreación de un judío ilustre y para los que no también porque es fecha calendario. Así que bueno, hoy estoy en un lugar un poco distinto, me corro un poco de costado. No sé si se ve un poquito de fondo acá. A ver, ahí. Se ve el mar. Estoy en Miramar, no estoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde siempre... Me voy a poner de este lado, así se ve más del otro lado del mar. Donde siempre hago los vivos, estoy en la ciudad de los niños, en Miramar. Así que bueno, arrancando el taller, esperando que se congreguen para poder empezar a discutir acerca de las distintas cuestiones mediáticas que nos congregan casi todos los lunes, por lo menos los que son hábiles. Eh, Quería preguntarle cómo andaban, quería preguntarles en qué condiciones los tratan las fiestas, si pudieron tener contacto con seres queridos, etcétera. También obviamente darle un poquito de cierre a todo lo que veníamos charlando, hablando respecto bueno, de las cuestiones de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se va a tratar en los próximos días en el Senado de la Nación. Así que darle un cierre, eso no es un fin, sino un cierre, justamente para poder seguramente retomarlo en algún momento, siempre y cuando los medios nos convoquen de alguna manera excepcional para poder discutirlo y no solamente discutir sobre temáticas centrales, sino más bien sobre procedimientos mediáticos. Bueno, les decía entonces que hoy tenemos una discusión bien distinta. También me gustaría hacer un cierre, un poquito, un balance del año. Te mando un beso, Adri, ¿cómo estás? Un lujo para mí también que vos siempre participes acá en el taller. Eh, bueno, decirles simplemente, hola Betiae, ¿cómo estás? Simplemente decirles bueno, que estamos cerrando el año, que obviamente este año a nivel mediático generó un montón de discusiones, porque al estar mucho más en contacto con los medios y mucho menos en contacto con la cotidianidad y digamos, la vorágine de todo lo que venimos digamos, habitualmente haciendo, o veníamos, mejor dicho, habitualmente haciendo, tuvimos que recluirnos un poco más los y las adultos y adultas mayores que tuvieron que quedarse en sus casas o bueno, en sus hogares, vamos a decir, sea una casa, departamento, hotel, lo que sea que fuere. ¿Cómo andas, Perla? Así que eso los y las hizo entrar más en contacto con los medios masivos de comunicación, justamente para estar teóricamente al tanto de lo que ocurría. Digo teóricamente porque eh, la información, polinformación, desinformación es algo muy común y es algo que se manifiesta abiertamente en los medios. Me parece que si ya llegamos hasta este punto en el año no hace falta que nos pongamos a discutir acerca de justamente de la subjetividad, acerca de el encuadre que los medios masivos de comunicación dan de acuerdo a, por supuesto, su posición política. Y por su posición política no me refiero a la posición política del medio solamente, sino también que se juega con la posición política o, digamos, sociológica, la percepción del mundo de quien escribe, quien comenta, quien narra, quien digamos, incluso digamos, quien formula, quien edita. Espero que se escuche algo porque está el sonido de la ventana del mar, así que... Pero bueno, nada, no es muy bullicioso. De paso le da un poquito de ambiente al asunto. Bueno, ya ha transcurrido, digamos, 5 minutos. ¿Cómo andás, Eva? ¿Todo bien? Quiero por supuesto hablar sobre esta cuestión de cierre de año con algunas temáticas que estuvieron en el taller, pero también que trajeron, digamos, algunos medios y que tal vez no hayamos tratado. Bueno, hablamos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también hablamos sobre cuestiones ligadas a todo lo que tiene que ver con, por supuesto, con el coronavirus,
ligado también a discusiones sobre los docentes, sobre los trabajadores de la salud, ligadas a, obviamente, problemáticas como la salud pública, como el problema de la economía, muchas temáticas que hemos abordado y que por supuesto, digamos, se le dio, digamos, el tratamiento en su momento, pero que obviamente son susceptibles, como digo yo, de ser retomadas en cualquier momento. Más allá de todo eso, sí quisiera puntualizar acerca de los tipos de discusiones. ¿Cómo andas, Adriana? ¿Todo bien? Tenemos muchas Adrianas. Algunas discusiones, pero no en base a temáticas, sino en base a cómo desmenuzarlas, a cómo encararlas, a cómo, digamos, en qué posición nos colocan o nos colocamos a veces cierto tipo de discusiones y cuáles son las herramientas que tenemos cada uno de nosotros y nosotras para poder justamente desmenuzar. Desde el inicio de este taller, antes de que se convirtiera en un taller virtual y yo fuera, yo diría básicamente como cadena nacional acá, porque es un poco así, les comento que el objeto principal de este taller, al menos el que yo encaro, voy a limpiar un toque la lente porque está media mugrienta, a ver, ahí está, esto es, ¿cómo estás, Irma? Esto es Vivo Verdad. Les comentaba que para mí la discusión central en términos de medios y sobre todo en discusiones que van ligadas a cosas más profundas son nada más y nada menos que la discusión sobre los mitos. El mito no es ni bueno ni malo, simplemente es una construcción. Kant decía en algún momento, y perdón por citar siempre autores, pero Kant decía en algún momento que el mundo es caos y nosotros lo ordenamos a través del lenguaje. Esto es muy normal. Y a veces ese mismo lenguaje es desordenado. ¿Por qué? Porque nos resistimos mucho a la idea de que cada uno tenga una opinión formada bien distinta acerca de la cuestión y que algunos tengamos procedimientos diferentes para encararlo. Más allá de que las opiniones puedan causar resquemor o puedan irritar o puedan, ¿cómo se dice?, incomodar, es muy importante entender que todo relato termina siendo una confesión. Goethe decía, las personas ven en el mundo lo que llevan en su corazón. Es muy normal eso. O sea, yo tengo una forma de ver el mundo bien distinta tal vez a otras personas, porque tengo un pasado, porque tengo una trayectoria, porque tengo una forma de pensar y porque he abrazado ciertos estandartes, si se quiere. Esos estandartes son claramente mitificados. Hay cosas que son mitificadas, que son construidas, son construcciones. Y en esa construcción nosotros lo que hacemos es, generamos por supuesto un esqueleto acerca de lo que es el mundo. ¿Cómo andás, Cora? El tema es muy sencillo. Si nosotros ponemos en duda esa estructura, lo más probable es que esa estructura pueda caer. Y ahí nos pueden pasar dos cosas. Pensar que esa estructura es la única estructura posible y que por eso no se pueda caer, o no se deba caer. Y otra es pensar en modificar esa estructura y estar abiertos o abiertas a que pueda caerse. En ese sentido, es que digo que a veces nos cuesta mucho a priori vulnerar nuestra propia estructura. Los mitos hacen un poco eso. Todos los judíos son avaros, o mejor dicho, no todos. Los judíos son avaros, los gallegos son brutos. No sé, los políticos son ladrones, etcétera. Digo, son mitos. Son mitos. ¿Qué quiere decir que son mitos? Quiere decir que son relatos estandarizados. ¿Es cierto que hay judíos avaros? Sí, es cierto. ¿Es cierto que hay gallegos brutos? Sí, es cierto. ¿Es cierto que hay políticos ladrones? Sí, es cierto. ¿Todos los políticos son ladrones? Hay una frase muy vieja que dice, para muestra solo basta un botón. Si vos agarrás
a uno que no lo sea, la palabra todo se te cae. Entonces el mito tiende a generalizar. Y las generalizaciones, lo voy a decir bien en criollo, son una cagada. No están violas, para nada. No son un buen lugar para ingresar. Obviamente que el mito es una referencia. Y eso no hay que eliminarlo como tal. Pero sí estar abierto a que no sea un molde. Y que no, digamos, que yo tienda o que ustedes tiendan a moldar o a moldarse a ese tipo de mitologías. Es muy importante que haya un poco de plasticidad, de flexibilidad, de laxitud, para que podamos ver las cuestiones de otra manera, porque siempre son posibles de ver de otra forma. Eso no quiere decir, bajo ningún concepto, que ustedes tengan que cambiar de opinión. Creo que Aristóteles decía que la inteligencia es la capacidad de ver las formas del lugar de otros sin necesidad de juzgarlo. Estoy parafraseando. Es importante esto. No juzgar a priori, digamos, de alguna manera, sino tener algunas referencias. Todos tenemos juicios a priori, pero someterlos justamente, someter a juicio, no a un prejuicio. ¿Está bien? Someterlo a juicio. Que ingrese, que circule. Eso es muy importante. Cuando ustedes dicen, necesito a alguien que me diga la verdad, básicamente no hay circulación. Porque la verdad es ir a buscar el oráculo de Delfos, que el oráculo diga lo que pasa y se terminó el partido. No existe una razón. Existen razones. Es bien distinto eso. Y es importante que tengamos como ese papelito siempre dentro de la billetera. ¿Bien? Siempre dentro de la billetera uno lleva el papelito que no se tiene que olvidar. Bueno, es importante que en vez de que ese papelito sea el dólar de la buena suerte, que esté ahí, para poder encarar de otra manera. Para poder, por ejemplo, pararse ante una noticia, ante, por ejemplo, la búsqueda, digo, esto ahora empiezo a desarrollar, la temática, la búsqueda de la cantidad de dosis que sean necesarias, o que se hayan traído de vacunas, estas 300.000 dosis, y no pararse en el lugar de, che, qué bueno, van a traer la dosis, yo me voy a dar la vacuna, o pararse en el lugar automáticamente opuesto, esta épica que hicieron, que es toda una fantochada y una pantomima. Bueno, la realidad es que esa es una de las tantas herramientas. La otra es el acarreo hacia la dicotomía. Una de las tantas cosas que ocurren a nivel medios es que hay solamente, no es que hay solamente, es que nos hacen creer que hay solamente dos opciones: estar de acuerdo o estar completamente en desacuerdo. No se puede estar de acuerdo a medias. Está mal visto. Las discusiones acerca de la apertura generan riqueza, generan muchas aristas, generan otras posibilidades de discusión más profundas, más ricas en muchos sentidos, más nutritivas. Estoy haciendo muchas analogías con respecto a la comida, pero es la realidad. Nos nutren la cabeza, nos dan la oportunidad de estar más en contacto con otras cuestiones que no son cotidianas. Cuando entramos en un ambiente bien distinto a la cotidianeidad, realmente tenemos un foco bien diferente para poder pensar en lo que nos pasa o en las cosas que acaecen. Digo, es muy difícil en la cotidianeidad pensar en cosas que nos pasan cotidianamente. Necesitamos espacio. Para el deseo se necesita espacio, se necesita distancia. Para poder discutir acerca de una temática que no se trata se necesita distancia, y está la creatividad. Ahí están los y las inventores e inventoras.
El invento no es algo revolucionario a nivel pragmático que cambia el universo. El invento es algo que se sale de la norma. Y lo que está en la norma es lo que pasa sin que uno se lo cuestione. ¿Por qué? A veces es medio complicado. Está hasta mal visto decir por qué. Preguntar. Vivimos prácticamente en un mundo de afirmaciones. Y sobre todo vivimos en un mundo de opiniones. Repito, es muy importante la apertura, es muy importante abrir, opinar no en una sola línea. Digo, cuando uno opina en una línea, en realidad opinamos ni siquiera opinamos en una línea, opinamos en 2 puntos. Sí y no, de acuerdo o no de acuerdo, malo, bueno, lindo, feo, pobre, rico, no sé, terrícola, marciano. O sea, no hay, es como que nos cuesta entrar como en los grises, en los diferentes colores, en las diferentes tonalidades. Entonces es muy importante en este cierre de año, como digo, que podamos analizar o tengamos las herramientas para el año que viene para poder analizar, que las voy a repasar hasta el hartazgo, porque siempre se las voy a traer, porque es importante que recuperemos ese tipo de cuestiones, que las cosas no son sí o no, no son binarias o dicotómicas, y que los mitos son importantes que puedan ser derribados de alguna manera, que son necesarios, pero que en esa necesidad de sostener un mito no perdamos de vista que haya otras cuestiones que derriben ese mito, a las que no le demos entidad porque haya que sostener el mito. ¿Se entiende? O sea, si está a las claras que, no sé, que hay un abismo y nosotros no lo creemos, es inevitable caer al abismo. Una vez que caes al abismo, ya no tenés chance de decir que no había un abismo. Te podés justificar de cualquier manera posible, pero el abismo estaba. Entonces es muy importante respetarse cuando hay algo dentro nuestro que nos dice, che, mirá, acá escuché esto y ya no es como yo lo pensaba. ¿Y entonces qué hago? ¿Sigo pensando igual? Porque ahí está el tema. Cambiar de opinión, o admitir que uno se equivoca, o pedir disculpas, no es algo malo. Como tampoco lo es discernir. No estar de acuerdo no es malo, cuando todo el mundo está de acuerdo. Obviamente con algún justificativo, digamos, o sea, digamos, con convicción, no solamente por llevar la contra. Eso es muy importante. Bueno, quería hablar puntualmente sobre las cuestiones de digamos, de esto que ocurrió con el tema de la vacuna, y abrir un poco también la cancha para que podamos hablar y discutir, porque me parece central que podamos justamente pensar en otras líneas. Entonces yo abro la pregunta de la temática cuando nos quedan un poquito más de 10 minutos, y así vamos escuchando diferentes opiniones, nos vamos intercambiando entre nosotros, etc. La pregunta claramente es, ¿cómo han recorrido el año respecto a esta nueva modalidad? Y sobre todo, ¿qué información manejan acerca de la vacuna? O de los tratamientos distintos, diversos, y cómo creen que esto se ha encarado a nivel mediático, si realmente se sintieron o no se sintieron informados o informadas respecto a los medios masivos de comunicación a lo largo de toda esta pandemia, con respecto a todo lo que fue acaeciendo. Si creen que estuvieron informados, informadas, bien o mal informados, bien y mal informadas, si creen que es posible otro tipo de información, qué sugieren, con qué medios se sintieron un poco más a gusto que con otros, etc. Así que bueno, dicha la pregunta, yo empiezo a desarrollar un poquito brevemente esto, y después
vamos leyendo las opiniones, ¿les parece? Acá abajo, tiki, que es donde me aparecen a mí en el video. Bueno, decía que hubo, digamos, entre diferentes tironeos, entre diferentes como opciones, el gobierno nacional abrazó mucho más las dosis de parte del gobierno ruso, el desarrollo de la vacuna rusa, la Sputnik 5, no B, digo, uno dice Sputnik B, me hace acordar a cuando hay un chiste es un meme del Papa Francisco haciendo así y arriba dice dame 5 cervezas. Entonces le dicen, pero Francisco, usted levantó solamente 2 dedos, es en romano. Bueno, es la Sputnik 5, también es en romano, no es B. Bueno, evidentemente, tras marchas y contramarchas, obviamente sin la superación de la fase 3, que ninguna vacuna la tiene, no es que solamente es un tema de la Sputnik, sino que también es de la de AstraZeneca, también es la de Pfizer, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, obviamente que no hay un altísimo porcentaje, digamos, de casi de confiabilidad en un amplio espectro, cosa que es muy difícil de desarrollar en muy poco tiempo también, porque obviamente a nosotros nos comen ansiedades, ya la vacuna, ¿no? Entonces tiene que ver que bueno, que finalmente arribó al país básicamente en instancia protocolar, es decir, estamos a prueba. Pero estamos a prueba de todos los tratamientos, no solamente de las vacunas. Entonces, ahí está la disyuntiva. Nadie dice eso. O la vacuna superfunciona o la vacuna no funciona. La verdad que no se sabe. Entonces, es muy difícil ponerse a discutir acerca de certezas. No hay certezas en esto. La vacuna no se sabe si realmente funciona para todos o no funciona. Es básicamente un salto al vacío. Entonces, bueno, qué sé yo. Ahí está la confianza. Es cierto que uno expone su cuerpo en esa confianza. Pero ¿cuándo no lo expone? Pregunto. Digo, cuando una persona, no sé, hace un trato con otra persona, cuando tiene un vínculo, cuando hace un negocio, cuando compra algo, va al supermercado y compra, ¿no? Hace un trato, ¿no? Es un intercambio, uno le da el producto, el otro le da el dinero. Y después si ese producto está vencido, no funciona, uno puede llegar a tener una garantía. ¿O no? Esto como todo. Entonces, bueno, se transforma obviamente en un salto al vacío. Y en realidad acá uno no está hablando del gobierno, porque el gobierno no es el que hace la vacuna. El que hace la vacuna es un laboratorio. Es cierto que el gobierno es el que da las garantías, es el que la trae, es el que confía, es el que la paga también. Digamos todo, ¿no? El que la paga con el dinero que aportan sus ciudadanos. Así que la realidad es que no sé si entra dentro de la discusión si la vacuna funciona para uno o no. No se sabe. Entonces, no estamos discutiendo eso. La discusión básicamente es otra. Es si hay... Podemos poner distintas cosas. ¿Por qué si sean tratados con algunos sí o con otros no? Si hay algún fraude en el medio. Las formas que hay de comunicarlo. ¿Está bien? Digo, lo que se cuestiona el tema de la épica. Y qué sé yo. Cada uno tiene su opinión formada al respecto. Hay algunos que les encanta el show y hay otras personas que no les gusta el show. Hay personas que lo toman como que es un evento trascendental y otras personas que es un evento super yoico, lo diría en términos, pero del deber ser. Bueno, es lo que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, esas son las diferentes discusiones. Lo interesante es que, como trabajo personal de cada quien, vayan siguiendo la cuestión mediática para realmente comprobar y ver
cómo se fue tratando el asunto. ¿Está bien? Es muy importante eso. Para que vean las diferentes temáticas. Los medios más afiliados al gobierno nacional, los medios menos afiliados al gobierno nacional, los medios más afiliados a ciertas ideas o a ciertas otras. No está bueno, quien esté o no esté de acuerdo, ponerlo simplemente en una posición estanca. Hay una multiplicidad de posiciones. No siempre es dicotómico y no siempre tampoco se puede pluralizar. ¿Se entiende? Es decir, a veces hay que tomar una decisión. Cuando estás en la ruta, o pegás el volantazo o seguís derecho. O frenás o no frenás. Cuando se trata sobre debate y sobre opiniones, hay que tomarse un poco más de tiempo. Porque no estamos en la ruta. Estamos hablando, estamos discutiendo, estamos intercambiando ideas. ¿Está bien? Darle lugar al otro, a que el otro esté cómodo. Al otro, a la otra. A un otro, me refiero a una otra. A que esté cómodo en ese lugar. Que tenga la posibilidad de expresarse y de opinar. Eso es muy importante. De eso se trata este taller. Voy a leer unas cuantas opiniones. Voy a tener que ir un poquito para atrás. Irma dice, estuvo mal informado primero que era hasta 60 años y ahora cambió. El tema de la vacuna está hablando. Bueno, vieron cómo es ese tema, ¿no? Entonces, uno se queda con una idea estanca, después, se arma todo un debate al respecto, pero uno se termina a veces siempre quedando con una idea anterior. Dice, para mí no es confiable. Bueno, o sea, eso es incomprobable, es lo que decía yo. Es muy difícil de comprobar que hay un... que dé o no confiabilidad. Muy difícil. Eso se va a ver con el tema del testeo, con el tema de las pruebas. Y no hay muchas más opciones al respecto. Betíade dice, a mi criterio no estoy bien informada respecto a la vacuna, como que hay mucha confusión. No es claro. Creo que falta mucho de información, tal vez de nuestro gobierno o a nivel mundial. Bueno, es importante ese tipo de reclamos. El artículo 42 de la Constitución, que es el habeas data, habla justamente de la plena información y de la protección de los datos personales. Es muy importante esto también, ¿no? El derecho a la información es muy importante. Muy importante. Perla dice, para mí no se informa bien y la gente está muy ansiosa. Totalmente. No se informa claramente, no voy a decir ni bien ni mal porque no me gusta entrar en ese lugar, y es cierto que la gente está muy ansiosa. Lo cual es justificable, ¿no? Más ahora. Pero en términos generales la dinámica nos hace ansiosos y ansiosas. La dinámica, ¿no? Esto de ya la información, ya. Y ya tener que empezar a debatir, y ya tener que hacer, y ya, porque el tiempo es dinero y el tiempo es ahora, y si no, después lo único importante es vivir la hora, y el vivir ahora te lleva a hacer todo el tiempo. Breakdown. Bueno. Bediade dice, es como que uno no está confiado, estamos a prueba, yo soy alérgica, y ya le pregunta al doctor, pero, ¿se sabrá? Bueno, es esto que decía yo, es tremendo, o sea, pero bueno, es manejar la propia ansiedad, es como mostraba Perla. Y Betiade refuerza, la gente está ansiosa y solo se trajeron 300.000 dosis. Bueno, las 300.000 dosis que se trajeron son justamente por protocolo, son a prueba, no quiere decir que solamente haya 300.000, quiere decir que se va a aprobar, y ahí está el tema. Cora dice, para mí hay mucha confusión en los informes. Bueno, coincido. Y la competencia y la carrera mediática por siempre llegar primero generan este tipo de cuestiones, ¿no? Que haya que llegar primero para tener para tener el público que por supuesto esté cautivo para poder consumir la publicidad, el producto publicitario que ese medio tenga la posibilidad de ofrecer en sus espacios. Irma dice, Gastón, la de Pfizer le tengo más confianza. Bueno, va a venir una vacuna de Pfizer también acá. Eva dice, ya veremos los resultados adversos, conozco gente que se vacunó en Israel con la de Pfizer. Bueno, resultados adversos habrá que esperar, si es que los hay. Adriana dice, no la pagamos nosotros, perdóname. ¿Quién la pagó? Alguien pagó por el transporte, por la logística, por las dosis. Alguien la pagó.
no sé quién es. De todos modos es un poco como decorativo. Si no la vamos nosotros, hago mea culpa. Bueno, son las 2:30. Suficiente por hoy y suficiente por este año. Será hasta el año que viene, un 2021 bien distinto, con COVID aún. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Lo más importante es que sigamos por la senda de tratar de vincularnos de la mejor manera posible, de poder abrazar lo bueno, de compartir mucho, porque eso sí nos da un montón de endorfinas que son lo más importante para poder combatir el peor de los virus, que es el virus de la tristeza, el virus de la amargura, el virus del enojo. Es un virus que está muy asentado. Bueno, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, que coman rico, que tengan un buen año, que empecemos de la mejor manera y que tengamos siempre la posibilidad de estar juntos. Beso grande, que descansen, feliz año.